Bienvenidos, mi nombre es Silvana Ciardulo, soy médica especialista en diagnóstico por imágenes. En esta clase nos vamos a ocupar del tema diagnóstico por imágenes en el aparato urinario. La patología que puede afectar a los riñones y su sistema de recolección y excreción es variada, y la clínica muchas veces es inespecífica. Los signos y síntomas a veces se superponen. También los hallazgos de laboratorio pueden presentarse en más patología. Para arribar a un diagnóstico presuntivo en un paciente en el cual sospechamos patología reno-ureteral, necesitamos la información que aportan uno o más de los métodos de diagnóstico por imágenes que tienen indicación en la evaluación del aparato urinario. La selección de un algoritmo diagnóstico requiere el conocimiento previo de las indicaciones y contraindicaciones de cada método, para arribar al diagnóstico en el menor tiempo posible y con la mayor seguridad para el paciente. Luego de ver esta clase, esperamos que usted sea capaz de recordar las contraindicaciones de cada método y conocer sus indicaciones en la patología del aparato urinario, comprender la importancia de los métodos de diagnóstico por imágenes en el diagnóstico y la caracterización de las patologías prevalentes, indicar un método de diagnóstico o implementar un algoritmo diagnóstico según la sospecha clínica y las características de cada paciente. Hemos organizado el contenido de la clase en 4 temas principales: métodos de diagnóstico por imágenes, anatomía normal y anomalías congénitas, uropatía obstructiva y masas renales. Los métodos de diagnóstico por imágenes. Desde la radiología convencional y contrastada, aún vigentes aunque con indicaciones precisas, el complemento de la ecografía y la tomografía computada, aunque ciertos algoritmos se han ganado su lugar como primer paso, y más recientemente la medicina nuclear y la resonancia magnética y su aporte funcional. Cada método aporta valiosa información que permite al médico el diagnóstico presuntivo e incluso definitivo de la patología sospechada, el seguimiento del paciente y la definición de la terapéutica más adecuada. Recordemos la anatomía normal. El aparato urinario normal está compuesto por 2 riñones, 2 uréteres, una vejiga y una uretra. El tracto urinario es esencialmente igual en el hombre y en la mujer, excepto por lo que se refiere a la uretra. Los riñones están situados en el retroperitoneo a ambos lados de la columna vertebral. El polo superior del riñón se localiza generalmente a la altura de la 12ª vértebra dorsal. Su tamaño oscila entre 11 y 12 centímetros de longitud, por 5 a 8 centímetros de ancho y unos 2,5 centímetros de grosor. La posición de ambos riñones es oblicua, con el polo superior más medial que los polos inferiores. En el borde medial de ambos riñones está situado el hilio renal, que comprende la pelvis renal, la arteria y las venas renales, linfáticos y plexos nerviosos. Veamos la anatomía radiológica normal. La radiografía simple o directa del árbol urinario es en general el primer examen que se indica a un paciente con sospecha de patología del aparato urinario. A la derecha de la diapositiva vemos un esquema de las imágenes que se representan normalmente en la radiografía directa. La radiografía simple nos permite demostrar el número, posición, tamaño y forma de las siluetas renales, determinar si hay calcificaciones proyectadas sobre las siluetas renales o fuera de las mismas, imágenes de visceromegalias, masas o cuerpos extraños, identificar claramente los músculos psoas, que constituye un signo indirecto de ausencia de colecciones retroperitoneales. Se utiliza para el diagnóstico de la litiasis calcificada, pero hay una marcada tendencia a reemplazarla por la tomografía computada no contrastada de mayor sensibilidad. Esta es la primera placa que se obtiene siempre en el urograma excretor.
Vemos ahora a la derecha de la pantalla una radiografía directa de árbol urinario de un paciente normal. Señalizado con la línea de puntos el eje longitudinal del riñón izquierdo. Las líneas 1B y 1C muestran la distancia de los polos superior e inferior respectivamente del riñón derecho desde la línea de las apófisis espinosas de la columna lumbar. La línea continua 2B representa el contorno del músculo psoas, definido por la grasa del retroperitoneo. Con el número 3 se señalizan las líneas de los músculos planos del abdomen. El estudio contrastado del riñón y sus vías de recolección y excreción es el urograma excretor. Son sinónimos de este término pielografía endovenosa y pielografía excretora. A la derecha de la diapositiva vemos un esquema donde se representan las estructuras que podemos visualizar en el estudio. Las imágenes obtenidas durante el estudio permiten la evaluación anatómica y hasta cierto punto la evaluación funcional del aparato urinario. Requiere la administración por vía endovenosa de un medio de contraste iodado. Como en la radiografía simple de árbol urinario, debe realizarse una preparación previa del paciente, con limpieza intestinal y, según el protocolo de la institución, premedicación para evitar o reducir las reacciones adversas a los medios de contraste iodados. A menudo se usa como estudio preliminar antes de otros procedimientos, pero su empleo ha disminuido debido a la difusión de la ecografía y de otros métodos de diagnóstico por imágenes. Es un método excelente para evaluar anomalías congénitas de los sistemas colectores y cuando se sospecha una lesión de la mucosa del aparato urinario superior. Asimismo, se suele usar en la litiasis renal, especialmente si es recurrente, antes y después de la litotricia, ya que el paciente recibe menor cantidad de radiación comparada con la tomografía computada. Vemos ahora a la derecha de la diapositiva una imagen que corresponde a un urograma excretor normal, donde se definen los cálices pelvis y uréter de ambos riñones y la vejiga en la cavidad pelviana gracias a la presencia en su interior del contraste iodado. Las contraindicaciones del método se refieren al riesgo de las radiaciones, especialmente en mujeres embarazadas, y cuando no se puede usar el medio de contraste por insuficiencia renal o antecedentes de una reacción grave a un contraste iodado. Las complicaciones pueden ser locales, en el sitio de la inyección debidas a la venopuntura, o generales, especialmente las reacciones adversas a los medios de contraste iodados. En este video podemos observar las imágenes de un riñón normal en una ecografía. La imagen muestra el aspecto típico del riñón con dos zonas bien diferenciadas. Una zona central, muy ecogénica, que aparece de color blanco, que corresponde al seno renal donde hay mucha grasa. La zona periférica más hipoecoica, es decir, más oscura, ya que tiene una vascularización muy rica que corresponde al parénquima renal. La exploración ecográfica es de enorme utilidad en el aparato urinario. Su inocuidad y la facilidad para ver los riñones y la vejiga hacen que sea particularmente útil. Es una técnica obligada para el estudio del parénquima renal. Es el método más eficaz para discernir sobre el contenido líquido o sólido de una masa renal y el diagnóstico y seguimiento de diversas patologías, incluyendo la litiasis, inflamación e infección. La ecografía no tiene contraindicaciones. Puede realizarse sin ningún riesgo en las pacientes embarazadas y es el primer método a considerar en los pacientes pediátricos. Las malformaciones congénitas del riñón y del tracto urinario son una de las anomalías más frecuentemente identificadas en ecografía prenatal,
y la causa principal de enfermedad renal terminal en la infancia. Los métodos de diagnóstico por imágenes permiten detectar y caracterizar la gran mayoría de las anomalías congénitas. Una de las indicaciones actuales del urograma excretor es la detección de anomalías congénitas que pueden clasificarse siguiendo a Pedrosa según el cuadro que aparece a la izquierda de la diapositiva. Sin embargo, la ecografía continúa siendo el método de elección para su estudio inicial y su seguimiento. En la imagen que vemos a la derecha de la diapositiva tenemos el urograma excretor de un paciente con duplicación ureteral. La duplicación ureteral se produce por una duplicación de la yema ureteral en el inicio de la embriogénesis renal. Es una de las anomalías congénitas renales más frecuentes en la población general y en muchos casos completamente asintomática y descubierta como hallazgo casual en una ecografía. La duplicación es incompleta cuando ambos uréteres duplicados abocan en uno solo antes de llegar a la vejiga. Esta es la forma más frecuente y generalmente es asintomática. En la duplicación renal completa, ambos uréteres abocan por separado en la vejiga. Es frecuente la dilatación del hemirriñón superior, que suele asociarse con reflujo vésico-ureteral u obstrucción y displasia renal del parénquima involucrado. Otra anomalía frecuente es la ectopía renal. Durante la embriogénesis, los riñones ascienden desde la pelvis hasta la fosa renal en la cavidad retroperitoneal. Cuando esta migración no se produce correctamente, el riñón queda alojado en la zona pélvica, dando lugar a una ectopía renal. Raramente puede aparecer un riñón alojado en el tórax. Se trata de riñones generalmente más pequeños, hipofuncionantes y que asocian con frecuencia otras complicaciones, como reflujo vesicoureteral, obstrucciones ureterales o anomalías genitales. La ectopía puede ser simple o cruzada, en función de si el riñón ectópico esté alojado en el mismo lado que su origen o en el lado contralateral, respectivamente. La imagen a la derecha de la diapositiva muestra el urograma excretor en un paciente cuyo riñón derecho se encuentra en posición renal, mientras el segundo riñón, que está del mismo lado de la línea media, se encuentra descendido. Obsérvese que la longitud del uréter en este riñón es acorde a su posición, lo que descarta una ptosis renal. Asociadas a una ectopía renal cruzada se pueden dar anomalías de fusión variadas, por ejemplo, riñón en L, en torta, en disco, etc., las cuales no tienen mayor trascendencia, salvo por el hallazgo palpatorio de una masa abdominal, la cual debe ser dilucidada por los medios de imagen. El riñón en herradura es la anomalía de fusión más frecuentemente hallada. Se trata de una ectopía renal bilateral con fusión de los polos inferiores de ambos riñones en la línea media, dando el aspecto macroscópico de una herradura. Frecuentemente aparecen asociados a esta patología el reflujo vesicoureteral, anomalías vasculares renales o estenosis ureterales. Además, el riñón en herradura aparece con frecuencia asociado a cromosomopatías, particularmente al síndrome de Turner. En la radiografía que vemos a la derecha de la diapositiva se observa la imagen típica del riñón en herradura en un paciente adulto, donde ambos sistemas pielo-ureterales se dirigen en dirección oblicua hacia abajo y hacia adelante, induciendo la sospecha de riñón en herradura, que se confirma por la unión en la línea media de ambos polos inferiores. El ureterocele puede definirse como una dilatación quística de la porción distal del uréter. Su prolapso hacia el interior de la vejiga da un aspecto de defecto de relleno intravesical en el urograma excretor y en la cistouretrografía miccional. Se produce por una estenosis del orificio ureteral
de probable origen congénito, con dilatación quística secundaria del extremo inferior del uréter, el cual sobresale en la luz vesical con una típica forma de cabeza de cobra. La imagen en este caso está dada por el sector distal del uréter relleno con contraste, un fino halo radiotransparente rodeando a dicha imagen que representa la mucosa de la vejiga y el contenido vesical también contrastado. En la figura de la izquierda vemos un urograma excretor con un riñón izquierdo normal y dilatación urétero-pielocalicial derecha. El extremo distal del uréter se sigue hasta el interior de la vejiga. En las imágenes a la derecha se focaliza la imagen distal, posmiccional. En esta última aparece la típica imagen en cabeza de cobra. Entrando al capítulo de la uropatía obstructiva, podemos decir en un sentido amplio que incluye cualquier alteración del transporte de la orina entre las papilas y el meato uretral. Constituye un verdadero desafío diagnóstico y terapéutico debido a la formidable variedad de causas, así como sus diferentes y múltiples localizaciones posibles. La obstrucción puede generar dolor intolerable, predispone a la infección y la litiasis y constituye una de las pocas causas reversibles que pueden conducir a insuficiencia renal. Por ello, el diagnóstico temprano y el tratamiento oportuno resultan imperativos. Suele acompañarse de dilatación de la vía urinaria llamada hidronefrosis, la cual es la masa abdominal más frecuente en recién nacidos. En cuanto a la litiasis renoureteral, es una enfermedad frecuente, siendo la obstrucción ureteral aguda la causa de consulta de primera vez, la cual se manifiesta como cólico renoureteral. El urograma excretor en nuestro medio es el principal estudio de imagen para la valoración del paciente con cólico renoureteral. Cerca del 90% de los litos son radioopacos, lo que favorece su visualización en una radiografía directa de árbol urinario. El urograma excretor permite evaluar la anatomía de los riñones y detectar cualquier anomalía anatómica subyacente que predisponga a la formación de cálculos. Una ventaja del urograma excretor es que proporciona una estimación general de la función renal en relación al tiempo. Permite identificar una obstrucción asociada con la litiasis. Los signos clásicos de obstrucción ureteral incluyen opacificación tardía de los sistemas colectores, nefrograma tardío o persistente que aumenta de intensidad con el tiempo, dilatación de sistemas colectores y o de los uréteres, así como la persistencia de la columna de contraste en el uréter obstruido aún después de la radiografía postmiccional. En el cuadro comparativo modificado de Radiographics vemos la relación entre la composición de los cálculos y su apariencia radiológica y en tomografía computada. También se grafica la frecuencia relativa y los factores etiológicos asociados con cada tipo de litiasis. En radiología, si bien la mayor proporción corresponde a cálculos radioopacos, los de ácido úrico suelen ser radiolúcidos y los de cistina de mediana opacidad. Todos serán hiperecogénicos en el ultrasonido y con alta densidad en tomografía computada, aunque con un amplio rango en unidades Hounsfield. Actualmente se considera el gold standard en el diagnóstico de un paciente con cólico renal a la tomografía computada helicoidal o multidetector sin contraste. El método fue introducido en el año 1995 por Smith y colaboradores. Sus ventajas sobre el urograma excretor incluyen la velocidad de su realización, la ausencia de aplicación de medio de contraste con sus posibles complicaciones, la detección de litos radiolúcidos,
y la posibilidad de mostrar lesiones fuera del tracto urinario que pudieran simular clínicamente un cólico renal. La desventaja más importante es la dosis de radiación que recibe el paciente, ya que la posibilidad de recurrencia es alta en esta patología y es probable que el paciente requiera nuevos exámenes o exámenes repetidos. Como signo directo, encontramos la visualización directa del cálculo, en donde la tomografía puede determinar además el tamaño, número y localización, con alta sensibilidad, especificidad y certeza diagnóstica. Además, puede brindar información sobre su composición, según la densidad en unidades Hounsfield. La imagen a la derecha muestra múltiples litiasis en tránsito luego de una litotricia, en una reconstrucción multiplanar con desplegamiento ureteral. En cuanto a la uropatía obstructiva en pediatría, actualmente la mayoría de los niños con dilataciones del sistema colector se diagnostican prenatalmente y suelen ser neonatos completamente asintomáticos. Todo feto con un diámetro antero-posterior de la pelvis renal superior a 4 milímetros y/o dilatación calicial o ureteral deberán ser estudiados postnatalmente. La primera exploración que deberá realizarse es una ecografía, no antes del 7º día de vida, para evitar los falsos negativos por la deshidratación fisiológica del recién nacido. El estudio debe incluir la visualización completa de ambos riñones, medición de su longitud y el estudio de la pelvis con vejiga llena. Existe controversia en la literatura acerca de la pauta de seguimiento de los niños con hidronefrosis perinatal. En esta diapositiva presentamos un algoritmo adaptado por Pedrosa y colaboradores. El reflujo vesicoureteral se define como el paso anómalo de orina desde la vejiga urinaria al tracto urinario superior. La presencia de reflujo vesicoureteral puede sospecharse a raíz de los hallazgos urográficos o sonográficos, como por ejemplo dilatación pieloureteral, estrías piélicas, pielonefritis crónica. Pero es importante destacar que un estudio normal no descarta la existencia del reflujo. La cisturetrografía retrógrada es el método diagnóstico de elección en estos casos. Es importante definir a través de las imágenes el grado de reflujo vesicoureteral, ya que esto definirá una conducta quirúrgica o no para su resolución. El cuadro reproduce la clasificación internacional de grados de reflujo vesicoureteral. En el grado 1 se visualiza contrastado el uréter exclusivamente. En el grado 2, el uréter, la pelvis renal y los cálices aparecen contrastados sin dilatación. Los fórnices caliciales son normales. En el grado 3 se observa ligera tortuosidad y dilatación del uréter y ligera dilatación de la pelvis renal con mínimo redondeamiento de los fórnices. El grado 4 mostrará moderada tortuosidad y dilatación del uréter y moderada dilatación de la pelvis renal. Se mantienen las impresiones papilares en la mayoría de los cálices. El grado 5 presenta importante tortuosidad y dilatación del uréter, importante dilatación de la pelvis y cálices renales, con abombamiento de la mayoría de los fórnices caliciales. Para introducirnos en el capítulo de las masas renales, conviene aclarar que consideraremos como masa renal a cualquier lesión ocupante de espacio en el parénquima renal o en el sistema colector alto, con independencia de su tamaño o etiología. Es posible clasificar las masas renales de distintas formas, en función de su contenido, quístico o sólido, de su localización en el parénquima renal o en el sistema colector, o de su etiología tumoral, inflamatoria, traumática o congénita. Finalmente, las masas renales pueden ser uni- o bilaterales. La utilización masiva de la ecografía y la tomografía computada
en pacientes con presunta afección abdominal, ha supuesto un enorme avance, fundamentalmente en la detección de carcinomas de células renales en estadios precoces, los cuales se presentan como masa renal pequeña, de menos de 4 centímetros de diámetro. El quiste simple es la lesión renal más frecuente, pero el principal problema se plantea cuando encontramos una lesión focal sólida renal. Estas pueden ser de distinta etiología y la caracterización de las mismas es importante de cara a su manejo para elegir un tratamiento agresivo, generalmente quirúrgico, o una opción más conservadora. La ecografía es muy útil para una primera aproximación en la caracterización de las masas renales, ya que permite diferenciar con alta fiabilidad las lesiones quísticas de las sólidas. La alta prevalencia de los quistes renales en la población general frente a un 10% de carcinoma de células renales con componente quístico hace necesario catalogar estas lesiones como quirúrgicas o no quirúrgicas. Se han hecho múltiples intentos para clasificar las lesiones quísticas. Por ejemplo, los quistes renales se pueden clasificar como únicos o múltiples, corticales o medulares, congénitos o adquiridos, e incluso como lesiones quísticas de comportamiento maligno. Wozniak y colaboradores establecieron en el año 1986 una clasificación basada en las características tomográficas de las lesiones quísticas, con el objetivo de introducir un vocabulario común y diferenciar entre quistes benignos y malignos. En estas imágenes vemos una lesión de Wozniak de tipo 1. Corresponde a un quiste simple no complicado. Constituyen un hallazgo incidental en el 50% de los pacientes mayores de 50 años. El diagnóstico definitivo se establece con los hallazgos ecográficos y tomográficos. En la ecografía se observan como imágenes redondeadas, anecoicas de contenido homogéneo y contornos bien definidos, finos y regulares. En las imágenes de tomografía vemos imágenes hipodensas focales en ambos riñones, cuya densidad de 4 unidades Hounsfield se encuentra dentro del rango de los líquidos y no se modifican luego de la administración del contraste endovenoso. Sus contornos son regulares y lisos, evidenciando una fina pared propia, sin imágenes de tabiques en su interior. En cuanto a los tumores malignos, el carcinoma renal es un tumor epitelial maligno con patrones morfológicos variables. El carcinoma renal convencional o carcinoma de células claras representa más del 85% de todas las neoplasias renales del adulto. El 10% corresponde al linfoma, carcinoma de células transicionales o metástasis y solo un 5% a tumores benignos. Representa aproximadamente 3% de las neoplasias del adulto y la mayor incidencia se observa entre los 50 y los 60 años. La tríada clásica de Guyon, con hematuria, dolor en flanco y masa palpable, se presenta en menos del 10% de las ocasiones. Su presencia indica enfermedad avanzada, descubriéndose metástasis en el 47% de los casos. En el sector lateral derecho de la diapositiva tenemos la imagen de un urograma excretor. El paciente, un varón adulto, consultaba por dolor lumbar. En primer término, podemos ver cómo está modificada la posición del riñón derecho, que se observa descendido y basculado en sentido superior. Las flechas Estas son imágenes de una tomografía del mismo paciente realizada con contraste endovascular. Las imágenes en reconstrucción multiplanar en el plano coronal muestran la formación expansiva en el polo superior del riñón derecho, con una densidad ligeramente inferior a la del parénquima renal y con áreas hipodensas en su interior que corresponderían a necrobiosis tumoral. Uno de los sistemas más utilizados para la estadificación de los pacientes con carcinoma de células renales es el sistema TNM. El sistema se revisó en el año 2002 cuando se hizo una subestadificación del tumor primario T1
en T1A para los tumores que miden 4 centímetros o menos de diámetro y T1B para los tumores de 4 a 7 centímetros de diámetro. La importancia de esta subestadificación es que en los pacientes con los tumores T1A se puede preservar el órgano, no siendo recomendable esta actuación en tumores T1B cuando el riñón contralateral funciona correctamente. La clasificación clínica del tumor primario en T2, T3 y T4 no sufrió variaciones. Una vez determinado que el tumor renal es sólido, deben evaluarse sus características en las imágenes de tomografía computada para definir si es necesaria una conducta quirúrgica o no. Una de las características a evaluar es el tamaño. Cuanto más pequeño, mayor probabilidad de ser benignos. También la densidad y la vascularización son importantes, ya que los tumores sólidos malignos suelen ser hipervascularizados. Refuerzan con el contraste aunque sin llegar a medir lo que el parénquima renal normal. Sin embargo, una pequeña proporción son hipovasculares. En tumores malignos es frecuente el refuerzo heterogéneo por la presencia de áreas de necrosis y hemorragias. Los carcinomas quísticos suelen presentar múltiples tabiques gruesos de más de 2 milímetros de diámetro, a veces con calcificaciones y engrosamiento irregular o nodular de sus paredes. Toda lesión renal sólida que capte contraste debe ser considerada maligna hasta que se demuestre lo contrario. Este realce se valora en la fase parenquimatosa de la tomografía computada. Se considera que una lesión realza tras la administración de contraste cuando su atenuación aumenta más de 20 unidades Hounsfield. Si la atenuación aumenta entre 10 y 20 unidades Hounsfield, se considera indeterminado y deben evaluarse con otros métodos de diagnóstico por imágenes. Un realce intenso es típico del carcinoma de células renales tipo células claras y del oncocitoma, siendo indistinguibles entre sí por las técnicas de imagen. Si el realce es moderado, puede tratarse de un angiomiolipoma o un carcinoma de células renales cromófobo. El carcinoma de células renales papilar es hipovascular, por lo que puede pasar inadvertido en la fase córtico-medular, presentando un realce escaso y homogéneo. En la evaluación de la densidad de un tumor sólido es importante demostrar la presencia o ausencia de grasa macroscópica. El angiomiolipoma es una lesión de origen mesenquimal, formada por músculo, grasa y vasos. Requiere una especial atención por su alta prevalencia en la población general y la posibilidad de un diagnóstico certero sin recurrir a métodos invasivos. Comparten patrón ecográfico con 1/3 de los carcinomas de células renales, por lo que cualquier masa hiperecogénica debe ser evaluada con tomografía computada o resonancia magnética con secuencias específicas para demostrar o excluir la presencia de grasa. En la imagen se observa un tumor en riñón derecho, hallazgo incidental, que refuerza con contraste. La medición de la densidad en las zonas más hipoecoicas arrojó menos 30 unidades Hounsfield, confirmando la presencia de grasa en un angiomiolipoma. A modo de resumen, podemos decir que la radiografía directa y la ecografía suelen ser los métodos con los que se inicia el algoritmo diagnóstico en los pacientes con clínica de patología del aparato urinario. En el diagnóstico de la litiasis renoureteral, estos métodos combinados alcanzan una especificidad del 92% y una sensibilidad del 77%. En la uropatía obstructiva, si se sospecha litiasis, el gold estándar es la tomografía computada helicoidal o multidetector sin contraste. Para el seguimiento de los pacientes está indicado el urograma excretor. En pediatría, si se sospecha reflujo vésico-ureteral, el gold estándar es la cistouretrografía miccional para determinar el grado de reflujo. Para evaluar la función renal está indicada la medicina nuclear. En cuanto a las masas renales, ante el hallazgo incidental de una masa renal de menos de 4 centímetros, la ecografía permitirá establecer su naturaleza quística o sólida. Para conocer su composición y su comportamiento con contraste para definir conducta está indicada la tomografía computada y en caso de contraindicaciones la resonancia magnética.
En masas sólidas con un diámetro mayor de 4 centímetros deberá evaluarse al paciente con tomografía computada o resonancia magnética con contraste para definir las relaciones con las estructuras vecinas y eventualmente la estadificación de un tumor maligno. Concluimos así nuestra presentación. En esta diapositiva usted encontrará enlaces a recursos multimedia en distintos formatos con los cuales podrá completar o reforzar los conocimientos adquiridos. Puede acceder a. Para completar el módulo proponemos actividades de autoevaluación a las que usted podrá acceder haciendo clic sobre el icono de Excel Learning a la derecha de la diapositiva.